¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarles. El 9 de marzo del 2024 se dio inicio al Censo de la Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas, involucrando al despliegue de 32.000 personas que por cerca de 4 meses aplicaron en todo el país un cuestionario de 50 preguntas destinado a dar cuenta de la demografía chilena actual. Luego de un año, la mañana de este jueves, en una ceremonia en el Centro Cultural Gabriela Mistral, el ministro de Economía, Nicolás Grau, el director del INE, Ricardo Vicuña, y la jefa del censo, Macarena Alvarado, presentaron los primeros resultados del estudio. ¿Por qué es importante el censo? ¿Cuáles fueron los datos que se entregaron hoy día? ¿Qué pasa si no contesté el censo? Vamos a conversar con Yamil Tala, investigador del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores, CIPEM, de la Facultad de Gobierno UDD y Caja Los Héroes, cientista político de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, bien, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, todo bien por acá. Fue gracioso que alguien pidiera redoblo de tambores para entregar el resultado principal, ¿no? Que se estaba esperando. ¿Cuántos somos? Mira, lo que nos dice el censo es que censamos a 18,5 millones de personas más o menos. Todavía no sabemos cuántos somos porque falta proyectar todas estas viviendas no censadas por distintas razones, pero ya sabemos que por lo menos somos casi 1 millón más de censados comparados al 2017. Claro, eso es re importante, digamos, en realidad saber que somos casi 1 millón más que el 2017. Vámonos un poquito para atrás, ¿qué te parece? A ver, para explicar un poquito, ¿por qué se demora tanto el censo en realidad en darnos algún tipo de resultado? ¿No es llegar y sumar? Parece que no es tan así. No, no es tan fácil como llegar y sumar las personas que son entrevistadas o encuestadas, sino que tiene que pasar por todo un proceso que se dice que se van depurando los datos, se van limpiando, pueden haber, ahora como se hizo con estos sistemas a través de tablets más tecnológicas, que habló hoy día la directora del censo de lo positivo que fue esto, se aceleró un poco el proceso, pero sin duda el procesar estos 18, 19 millones de datos, es lento y es un proceso complicado. El primero, ver que todos los datos estén bien hechos, que se hayan realizado de manera correcta y después ya empezar a analizar los datos. Por eso hoy día tuvimos los primeros datos, que era cuántos somos, de qué edad somos y cosas bien simples. Después vamos a tener otros datos que también nos van a ir aportando mucho. Oye, cuéntame, aparte de el cuántos somos, quiénes somos, según me refiero a edad, sexo, tipo, dónde estamos más ubicados o no, en el centro, en qué región, etcétera. Supongo, la verdad que no lo sé, eso te estoy preguntando. Pero además corresponde esto a un cierto número de viviendas de la población censada, ya sea regional, comunal, etcétera. Sí, lo que se nos entregó hoy día fueron cuántos somos, que era la cifra que todos estábamos esperando, y también el sexo, que son las personas, las edades, y como bien tú dices, las edades, o sea, el número de viviendas que se han censado, en qué regiones se distribuyen. Pudimos ver sobre todo cómo está la diferencia de distribución regional entre todas estas, en las regiones que tenemos respecto al número de personas, cuánto hemos crecido o no cada una de las regiones, pero todavía son datos respecto al número de personas. Deberíamos hoy día en la tarde o mañana saber también por comuna cuántas son las personas que fueron censadas, en la misma línea, cuántos hogares, cuántas viviendas hay y ese tipo de datos. Ahora, ahí llama la atención una cosa que yo la verdad que, bueno, es lógico, pero no la tenía como así en la mente. Y es el tema de las viviendas, porque si bien la gente fue censada en una vivienda, las viviendas también se dividen en distintos tipos, ¿no es cierto? Pueden ser privadas, pueden ser más bien públicas, pueden dedicarse a solamente a vivir ahí, no sé, cuántas personas estaban de paso, cómo es ese tema? Porque, por ejemplo, a los extranjeros, a los migrantes, ¿también están tomados dentro de esos casi 19 millones?
Sí, hay distintos tipos de vivienda en Chile. Primero están las viviendas particulares, como las que la mayoría de personas viven, que reside una familia o reside una persona sola o un número de personas en cuestión. Después existen las viviendas compartidas, todo lo que son los centros de adultos mayores, los hogares de menores, donde viven distintas personas por supuesto, se realiza el censo de manera distinta en ese tipo de lugares. Y después tenemos otros tipos de vivienda, como pueden ser segundas residencias o viviendas de veraneo, cosas así, que no es el lugar habitual donde reside esa familia en cuestión. Respecto a los migrantes o a ciertos grupos que pueden vivir más de una familia por vivienda, ahí se toma la siguiente categoría que son los hogares. Al final, lo que hace el censo primero divide el número de viviendas, que es la casa donde residen o el territorio donde están residiendo, y después cuántos hogares hay adentro. ¿Cómo se van diferenciando los hogares? Depende de el número de personas que van compartiendo los gastos en alimentación. Entonces, una misma vivienda puede tener más de un hogar. Puede pasar que una vivienda tenga múltiples hogares dentro porque son distintos núcleos familiares que cada uno gasta independientemente en sus alimentos. Ya, de esa manera entonces se define, se da la diferencia entre vivienda y hogar, ¿no es cierto? Si es uninuclear, no sé cómo llamarle, ¿no? Si vive una sola familia ahí o si viven varios. Y se divide, como lo que dices tú, según cómo se distribuye el tema de los alimentos, ¿no? ¿Eso es? Sí, en el fondo esa es la definición que da el INE. Si ustedes o si la familia aporta toda una misma canasta familiar de gastos en alimentos o se tienen gastos separados en alimentación. Ya, perfecto. ¿Qué otra cosa se vivió hoy día? Ah, hay una cosa. ¿Cómo se censó, por ejemplo, a ver, ¿cuál fue el original? ¿La persona o la vivienda? No, siempre se censan a viviendas. Se va al número de Ya, viviendas y se parte preguntando, ya. ustedes acá todos comparten una misma canasta de alimentos y ahí quién es el que va a censar comienza a dividir el número de hogares. Porque la forma más fácil que uno tiene es ir viendo las viviendas y después ver si es que adentro hay más de un hogar o simplemente un hogar. Perfecto. ¿Y qué pasó con aquella gente que, ponte tú, estaba en ese momento siendo censada en su segunda vivienda, que estaba de vacaciones, por ejemplo, y estaba en otro lugar? ¿Qué pasa ahí? Claro, a diferencia de cómo era el censo antiguamente, que era en un día y era donde te pillaba el censo, te lo realizaban, esta vez tuvo esta particularidad que iba a ser 3 meses iniciales, pero como bien tú comentaste, terminó siendo en 4 meses. Pasaba que cuando iban a las segundas viviendas se preguntaba si es que la persona ya había sido censada en su vivienda principal. Y eso fue la forma en que Ya. se fue resolviendo de una u otra manera esto, o gente que por distintos motivos, sea laborales o cosas así, reside en más de un lugar. Entonces, normalmente se empezó a tomar el domicilio como la vivienda principal, y en el otro, si es que se pillaba en ese lugar, no se censaba y no se realizaba el censo a esa persona. Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, como dices tú, laboral, estoy pensando en la gente que vive en las minas, por ejemplo, que trabaja en las minas, que de repente está, no sé, 6 días en la mina y después baja a su casa o a un lugar donde les tienen para vivir. Y a lo mejor fueron censados ahí o son censados en su vivienda principal. Lo que se hizo es que normalmente fueron lanzados en su vivienda principal. Eh, eh, ya no es esto de donde paselan de residuos mayoritariamente y algún miembro del hogar hace el censo por quien no está por motivos laborales o por otro tipo de motivos. Oye, y en ese en ese sentido, pasa lo mismo, por ejemplo, con alguien que hubiera estado hospitalizado, ¿no? Sí, por ejemplo, alguien que esté hospitalizado, que haya estado fuera por alguna operación o por otro tipo de O, motivo de salud, perdón, también lo que se fue tomando, o alguien que hubiera bueno, estado fuera de Chile en ese momento. por ejemplo, también, si alguien más estaba en su vivienda, algún otro miembro de la familia, se tomaba y se consideraba y que diera las respuestas, porque normalmente se censaba a uno y ese daba las respuestas por toda la familia. Eso fue lo que se hizo más comúnmente por parte de quienes iban a censar. Oye, ¿y qué pasa con las personas en situación de calle? Para ellos se les aplica un censo especial. Hoy día la directora del censo mostró datos
No recuerdo la cifra exacta de cuántos son quienes fueron censados, pero se realiza un censo especial respecto a quienes viven en situación de calle, también para poder tener un catastro. La gran beneficio que tiene el censo es poder saber cómo somos y cuántos somos, y el saber también cuántas personas en situación de calle es muy importante para las políticas públicas. Claro que sí, y sobre todo que después me imagino que, no sé, en unos días más, estos datos por lo menos van a estar, como decías tú, divididos no solamente una cosa global, sino que divididos a lo mejor por comuna, ¿no es cierto? Sí, deberíamos tener lo que dice la agenda de línea de la entrega de datos del censo, es que deberíamos tener cada un mes, por ejemplo, por el primer semestre, distintas entregas de datos que nos van a ir nutriendo aún más estos primeros datos preliminares que estamos teniendo. Ya, perfecto. O sea que en abril esperaremos una nueva entrega con más datos. Tengo entendido que ahí ya se entregarían datos, por ejemplo, de los migrantes, ¿no? Así es, en abril ya se entrega el dato del número de migrantes, lo cual es muy importante entendiendo el contexto de la última década chilena, con el aumento grande que ha tenido la migración y va a ser muy importante de cara a las políticas públicas. Oye, ese casi millón de personas más que somos desde el 2017, que es la última muestra seria, dicen, ¿no? Que existe, ¿son netamente nacionales? No tenemos todavía cómo saber eso. Con los datos del 30 de abril vamos a poder saber si son migrantes todos, si son nacionales. Ahí vamos a poder determinar cuántos de ese millón extra que tenemos son migrantes y cuántos de esos son nacionales. O, en debido caso, hijos de migrantes, por ejemplo. Pero nacidos en Chile. Pero nacidos en Chile, claro, que van a ser finalmente nacionales, pero con padres migrantes. Claro. Oye, ¿qué otra entrega más hay? Tengo entendido que ya a fines de mayo se van a conocer algunas características sobre materialidades de las viviendas y accesos a servicios básicos. Súper importante eso porque hay tanta zona rural, por ejemplo, que aún no tiene un servicio de agua potable, por ejemplo. Sí, en mayo, a finales, creo que también es el 30 de mayo, es cuando son la entrega de todos estos resultados, como bien tú dices, de condiciones de habitabilidad de las viviendas. Tiene un techo, tiene un piso, tiene paredes, desde cosas muy sencillas hasta cosas de tiene acceso al agua potable, tiene acceso a electricidad, lo cual en zonas urbanas probablemente ya no es un problema y probablemente la atención va a estar más en cuenta con acceso a internet o no, pero en zonas rurales aún sigue siendo un problema grave el acceso a agua potable, el acceso a red de luminaria eléctrica, poder tener agua, salidas de aguas para el baño o de evacuación y ese tipo de cosas de necesidades básicas que nos va a entregar un catastro y una radiografía de cómo son las viviendas en Chile. Y ni siquiera tan rural, diría yo, porque por ejemplo en la zona metropolitana, en la región metropolitana, hay zonas como Buin, como Paine, como el Herrera, que no tienen agua potable o que no tienen, por ejemplo, red de alcantarillado. Sí, claro, pues, incluso no es tan alejado de la realidad urbana y hay ciertos sectores de la población que siguen desprovistos de esos servicios básicos y esenciales. Y eso es lo interesante del censo, del poder darnos un catastro de cuántos son, de en qué barrios se concentran. Por eso es muy importante tener censos cada cierto tiempo. Oye, ¿y qué ha pasado? Porque, a ver, desde el 2017 a la fecha, en realidad, claro, ya han pasado sus cuantos años, unos 7 años en realidad, pero ¿cuánto de esa información se transforma rápidamente, me refiero, en decisiones de políticas públicas o en proyectos a preparar? Por ejemplo, no sé, estoy pensando en una cosa que hoy día está muy encima, por aquello, por ejemplo, de los grandes tacos que se producen por el tema vial en los alrededores de la región metropolitana, dentro de la región metropolitana, pero en los alrededores de Santiago mismo, ¿no? Sí, claro, ahí va a depender de mucho de las iniciativas del Congreso, de cuánto es lo que nos demoremos en empezar a promover o a mover ciertas leyes, pero sin duda esto es una base importante para el poder comprender y realizar buenas políticas públicas. Al final es no quizás no necesariamente qué tan rápido, sino qué tan buenas sean esas políticas públicas y ataquen los problemas de fondo de la población.
Oye, ahí me entró una duda, porque tú dices un poco como que estén los legisladores, un poco como al cateo de la laucha, a estudiar esto. No existe un ente, no sé cómo llamarlo, en el que revise esto del censo y diga, a ver, estas son las cosas más importantes, aquí hay algunos puntos rojos, hay puntos negros, etcétera, que hay que rápidamente hincarle el diente a una cosa u a otra. Está un poco como, los resultados están un poco como a la buena de Dios, digamos, de que alguien los tome y los patrocine. Bueno, ahí está todo el trabajo de los organismos no estatales que pueden ser fundaciones, centros de estudio, que realicen insumos que sirvan para poder ir entendiendo cuáles son las problemáticas más urgentes. Entendiendo que los recursos del Estado son limitados, probablemente no es tan sencillo el empezar a trabajar este tipo de cosas de manera rápida, pero sin duda que ahí vienen las grandes colaboraciones con centros de estudio, universidades, fundaciones o incluso grupos de interés de ciudadanos que quieran entender alguna problemática que sufren y la estudien y la investiguen. Hay distintos mecanismos que también pueden servir. Ya, pero en realidad no existe un ente gubernamental, me refiero a que vea dentro de los grandes temas como, no sé, salud, como educación, como problemas viales, etcétera, sino que cada ministerio en buenas cuentas agarraría un poco lo que a cada uno de ellos le compete. No hay alguien que esté mirando así como por encima de todo eso, ¿no? Claro, el Instituto Nacional de Estadística, que es el encargado del censo, entrega los primeros resultados y algo de desagregación de esos resultados y distintos estudios que ellos van haciendo más adelante, pero sin duda también viene después un trabajo ministerial o sobre todo del Ministerio de Desarrollo Social y de algunos ministerios en específico que comienzan a analizar en mayor profundidad estos resultados. Oye, ¿y ustedes como CIPEM están dedicados, preocupados, apoyando o haciendo proyectos o investigación sobre puntos específicos que atañan personalmente específicamente, perdón, a personas mayores solamente? O Nosotros hay en, perdón, o hay otro estamento en la universidad, por ejemplo, no sé, el Faro, ponte tú, no sé, que esté viendo realmente y preocupados de a ver cómo solucionar el tema que les atañe específicamente. Sí, acá hay distintos, en la Universidad del Desarrollo, hay distintos centros de estudio, desde estudios, desde la Facultad de Psicología, tiene centros de estudio que se dedican a cosas más psicológicas de la sociedad, la Facultad de Economía ve cosas más económicas, y así hay distintos. Nosotros en el caso de CIPEM, el foco principal está dado en estudiar y entender a las personas mayores, y hoy día el censo también nos arrojó resultados que nosotros venimos comentando hace mucho tiempo, que la sociedad parece que este envejecimiento que se veía lejano no es tan lejano y está pasando hoy en día. Pero así hay muchos centros y esa es la gran gracia también de las universidades que tienen distintas áreas que se dedican a distintas temáticas. Al poder ir investigando, porque el censo al ser tan grande tiene diversidad de temas que son relevantes todos. Claro que sí. Oye, y respecto de específicamente el tema de las personas mayores y el envejecimiento de la población, ¿se arrojó algún resultado? Tú dices que ya eran cosas que ustedes ya las venían hablando hacía rato, pero ¿nos puedes comentar acerca de algún dato específico que hubiera aparecido? Sí, con los datos que logramos tener hoy día, nos dimos cuenta que la población de 65 años o más en estos últimos 7 años creció un 29%. La población censada pasó de 2 millones de personas a 2,5 millones de personas aproximadamente, lo cual ya hace que representen un 14% de la población. Esto viene creciendo en todos los censos, pero probablemente en estos últimos años ha tenido un ascenso aún mayor, que con los datos que tenemos disponibles hasta ahora son los mayores resultados que hemos podido obtener. Oye, ¿y cómo se ve la curva? Obviamente en ascendencia, en ascendente, digamos, Claro. pero muy rápida. Sí, lo que nosotros hemos notado que en los últimos 20, 25 años esto tuvo un boom y este boom ha seguido creciendo. Lo mismo comentaba en su momento cuando se presentaron los resultados la directora del censo, esto de
en tan pocos años hemos crecido tanto en la población mayor y tanto ha disminuido la población de 0 a 14 años, que es la que se toma como los niños y niñas que hay. Claro que sí. Ahora, el hecho de que haya menor natalidad no implica que haya personas más, que haya más personas mayores, digamos, pero el tema de las personas mayores que han ido superando, digamos, los 65 con creces, eh, esa cantidad de personas está hoy día bien resguardada en todos sus ámbitos. ¿Qué Bueno, ámbitos? eso lo vamos a poder, sobre todo con el censo, poder ir sabiendo con los nuevos resultados que vamos a ir teniendo. Nos va a permitir hacer una radiografía de cuántos viven solos, que es algo que se está tratando mucho, de la soledad en las personas mayores. Vamos a poder ver cuántos son mujeres y cuántos son hombres, qué tanto han cambiado de regiones, esto que se habla mucho, que hay mucha persona que en la vejez se traslada a otras regiones con menor concentración de personas. Vamos a ir poder obtener todo ese tipo de insumos que nos van a permitir hacer una radiografía más actualizada de lo que tenemos de las personas mayores, incluso lo que comentábamos hace un rato de las condiciones de habitabilidad que tienen. Perfecto. En ese sentido, ¿cuándo se van a entregar ese tipo de información ya un poquito más acotada, con respecto de las edades, de las comunas? Porque yo creo que es muy importante para cada comuna saber cómo está compuesta su comuna, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y ahí también viene algo que comentábamos antes. El censo no es solo un insumo para los parlamentarios y algo a nivel nacional, sino que también permite hacer cosas a nivel local, a nivel comunal, incluso a nivel de barrios, porque el censo permite referenciar dónde están los hogares con mayores problemas y el poder ir atacando todo ese tipo de problemas. Probablemente en el primer semestre ya vamos a poder empezar a sacar mayores resultados con lo que vayamos teniendo de los distintos resultados que haya entregando el INE a través del censo. ¿Los resultados totales están aquí de aquí a fin de año? La última que se va a entregar está pactado para febrero de 2026, que son las proyecciones poblacionales que se hacen. Nosotros tenemos ahora proyecciones poblacionales hasta 2050 de cuánto va a ser la población en base al censo 2017. Ahora todo eso se va a actualizar en base al censo 2024, cuántos deberíamos ser en los próximos años y en las próximas décadas. Y eso es lo último que se entrega porque también es probablemente lo que requiere un mayor trabajo, el poder ir proyectando cuánto es la población, no solo la censada, sino la población total, y cuántos vamos a ir siendo en los próximos años. Claro, a pesar de que, bueno, ahí hay una serie de cosas que en realidad se desconocen de ese futuro, ¿no es cierto? Pero se pueden ir sacando algunas proyecciones. Sí, por supuesto, hay cosas que tuvo un impacto, por poner un ejemplo, la pandemia, que el 2017 no la esperábamos y nadie la esperaba, pero tuvo un impacto en la mortalidad de las personas mayores que disminuyó un poco las esperanzas de vida, no solo en Chile, sino en el mundo, pero sin duda tenemos ciertas proyecciones que nos pueden ir demostrando o nos pueden ir mostrando cómo va a ser el futuro en cuanto a los grupos de la población. Oye, y en cada grupo de la población, esto como para ir terminando, en cada grupo de la población se saca, por ejemplo, los grados de escolaridad, los niveles socioeconómicos de cada uno, las esperanzas, no solamente de vida, sino que las expectativas de vida que tiene. Sí, podemos saber distintos datos respecto a, partiendo por si trabaja o no trabaja, si son jubilados, son pensionados, y los niveles de escolaridad, para el caso de los niños, si es que asiste al colegio o no, cuál es el tipo de previsión que tiene. Podemos ir sacando muchos datos para hacer una radiografía completa de la población chilena, o la población que vive en Chile en estos momentos. Pero eso no lo vamos a tener hasta fines de año y recién la proyección para los siguientes años, 30 años, no sé cuánto, va a ser en febrero del próximo año. Claro, todos estos datos los vamos a ir teniendo durante el año y ya Ya. finalmente con lo que cierra todo esto es con las proyecciones que son en febrero de 2026. Y ahí se cierra toda la entrega de los datos del censo. Perfecto. ¿Y qué valor tiene con respecto de si fue bueno o fue malo? En buenas cuentas, ¿cuál error cabe dentro de los datos que se están entregando? Hay
discusión ahí respecto a qué pasó con el censo 2012, el por qué el censo 2012 se llevó para atrás, fue por una diferencia que existía entre los organismos internacionales y los expertos nacionales, respecto a que en Chile para los expertos nacionales se espera que el margen de error tiene que estar en torno al 3 al 5%. En el caso de los organismos internacionales son más flexibles y se dice que puede tener un mayor porcentaje de error respecto a la población no censada, pero hay que comunicarlo, el entender que pueden haber ciertos grupos de la población a los cuales es más difícil acceder. Tenemos nosotros en Chile poblaciones complejas a las cuales puede ser más difícil acceder por distintos tipos de cosas, desde que puede ser más difícil para quien censa el poder llegar a esa población por la desconexión que pueden tener, o poblaciones que pueden ser más receptivas frente a este tipo de entrega de datos. Y hubo mucha campaña en su momento respecto a que no había que responder el censo a través de fake news en redes sociales. Entonces, este tipo de cosas pasan, los organismos internacionales lo que nos dicen es, si pasan y llegan a pasar, hay que comunicar que esto no se llegó al 100% de la población, que en ningún censo se va a llegar siempre al 100% de la población, pero a cuánto fue el porcentaje que se llegó y sacar conclusiones en base a eso. Oye, entonces quiere decir que el del 2012 no era tan, es decir, estaba con errores, pero si se hubiera dicho el error ya estaba, ¿no? Sí, el problema del censo 2012 es que hubo ciertas comunas que tuvieron más de un 20-25% de la población no censada, que fue algo que le empezó a pasar a este censo cuando terminaron el periodo de 3 meses. Por eso se mantuvieron este mes o este mes y medio siguiente ciertas comunas que estaban poco censadas, para poder trabajar un poco, porque un 25% ya es un porcentaje muy alto de personas que no están censadas, pero sin duda igual va a ser un insumo el tener al resto de la población hacia otro 75% censado. Claro, claro que sí. Bueno, ahí es cierto, esas comunidades en general era porque ellos decidían que no era bueno, digamos, dar los datos, como decías tú. Sí, hay mucha población que por distintos motivos, sean cuales sean, comunican que no quieren entregar sus datos. Y Claro, dentro de cuando se realizó este censo estaba la opción que la persona no quería entregar los datos simplemente. claro. Tampoco es una obligación el estar entregando los datos y el Estado no va a estar obligando a las personas a entregar su información, aun cuando la capacidad que tiene el Estado para proteger y salvaguardar todos esos datos es impresionante. Se hacen encuestas todos los años a gran escala y no hay ninguna filtración de datos al respecto. Eso que importante esa última parte, lo de la filtración de datos. Muchas gracias, Yamil, por haber estado hoy día con nosotros. No, muchas gracias a ti, Miriam, por la invitación. Que estés muy bien. Igualmente, le damos las gracias a Yamil Tala, investigador del Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores CIPEM de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, cientista político de la misma universidad. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.